La toma de notas o apuntes, el mito latinoamericano, unidad 4, semana 20, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para los alumnos del Centro Escolar José Matías Delgado, especialmente a Nayeli Figueroa. También saludo a Kelly Stephanie y a Rafael. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Unidad número 4. Narramos mitos. Actividad número 1. Vamos a leer las recomendaciones para realizar una lectura en voz alta. Leer el texto las veces que sea necesario. Cambiar el ritmo de la lectura. Pronunciar claramente cada palabra. Respetar los signos de puntuación. Alzar la voz lo suficiente para ser escuchado. Ahora vamos a leer el siguiente mito que se llama el tiempo. El tiempo de los mayas nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo ni había despertado todavía la tierra. Los días partieron del oriente y se echaron a caminar. El primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra. El segundo día hizo la escalera por donde baja la lluvia. Obras del tercero fueron los ciclos de la mar y de la tierra y la muchedumbre de las cosas. Por voluntad del cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse. El quinto día decidió que todos trabajaran. Del sexto salió la primera luz, en los lugares donde no había nada. El séptimo día puso tierra. El octavo clavó en la tierra sus manos y sus pies. El noveno día creó los mundos inferiores. El décimo día destinó los mundos inferiores a quienes tienen veneno en el alma. Dentro del sol, el undécimo día modeló la piedra y el árbol. Fue el duodécimo quien hizo el viento. Sopló viento y lo llamó espíritu, porque no había muerte dentro de él. El 13º día mojó la tierra y con barro amasó un cuerpo como el nuestro. Así se recuerda en Yucatán. Ahora vamos a contestar en el cuaderno. Comentamos de qué trataba el mito leído. Valoramos las aplicaciones de las recomendaciones para la lectura en voz alta. Y vamos a decir que el mito trataba del origen de la tierra y su creación. Y las recomendaciones para realizar la lectura en voz alta, es importante aplicar estas recomendaciones para realizar la lectura en voz alta, ya que permite que se comprenda o entienda lo que se lee. Además, la lectura en voz alta mejora la capacidad expresiva, la comprensión de palabras y la construcción de mapas mentales sobre lo que leemos. Toma de notas o apuntes. La toma de apuntes se utiliza para resumir información de textos orales o escritos, es decir, permite ordenar de manera rápida el contenido más importante de lo que se lee o escucha. Existen diversos métodos, pero su elaboración consiste en recoger las ideas principales o esenciales y ordenarlas en un esquema para que sea fácil recordarlas. Y aquí tenemos más o menos la estructura de cómo va. El método Cornell. Los apuntes se registran en 4 secciones distintas de la página, como vemos, 1, 2, 3 y 4. En el encabezado se escribe el tema o título del texto o discurso y la fecha. También puede ir el autor. En el área izquierda, en esta parte, se anotan las ideas principales o conceptos claves. En el área derecha, en esta parte, se escriben las notas breves que amplían, aclaran o relacionan las ideas principales o conceptos. El área inferior, la última,
Se utiliza para escribir un resumen de todo el contenido. Veamos el método de las supernotas. Se combinan elementos visuales como dibujos, gráficos, esquemas y breves notas que explican y apoyan las ideas claves o conceptos. Ahora, utilizando el método de Cornell para la toma de apuntes del mito El tiempo, veamos cómo quedaría. En la parte de arriba de la página ponemos el título y el nombre del autor. Luego vamos a escribir las ideas principales, que en este caso nos estamos auxiliando de preguntas para hacerlo. Veamos cómo quedaría. El título sería El tiempo, el autor Eduardo Galeano. ¿Quién es el personaje principal de la narración y qué tipo de poder posee? El personaje principal es el tiempo, ser con poder maravilloso que le permite hacer y crear la naturaleza y al hombre. ¿De qué trata el texto? ¿Qué pretende explicar? El texto trata sobre el origen y la creación del universo, la tierra, el cielo y la humanidad. ¿Conocemos otras historias sobre el origen del universo? Sí, en este caso conocemos la historia que nos narra la Biblia, ya que también esta narra el origen del mundo y del universo. Ahora veamos qué es un mito. Es una narración maravillosa que explica el origen de las cosas con personajes como dioses que poseen un poder extraordinario. Veamos qué es el mito latinoamericano. Son relatos muy antiguos que se transmitieron contándolos o narrándolos de una persona a otro. Existen mitos en todos los países del mundo. Los primeros hombres se preguntaron cómo había sido creado el mundo, cómo surgieron los seres y las cosas, o por qué ocurrieron ciertos fenómenos de la naturaleza. Los mitos nacieron como respuesta a estas preguntas. Transcurren en el comienzo de los tiempos, cuando el mundo no era como es ahora, y muchas veces aparecen dioses o semidioses en los que los pueblos latinoamericanos creían. Ahora veamos las características que presenta el mito. Son relatos orales que intentan explicar la realidad o la existencia del universo y de la vida. Sus protagonistas son seres sagrados como dioses o semidioses. Se representan fuerzas contrarias, el bien contra el mal, dioses contra hombres, muerte frente a la vida. Las acciones se sitúan en tiempos antiguos como en el origen del universo o la creación del mundo. Surgen de colectividades por lo que se consideran anónimos. Ahora veamos un dato curioso. Latinoamérica es esta parte del continente americano conformada por los países donde se habla español y portugués. Latinoamérica comienza en México y finaliza en Argentina y Chile. Veamos la estructura de un mito. El mito lleva un inicio donde se presentan los personajes y la acción que desencadena el conflicto. Luego el desarrollo muestra el conflicto y las acciones maravillosas. El final presenta las consecuencias de las acciones de los personajes. Vamos a completar los espacios respondiendo con nuestras propias palabras. ¿Qué es un mito? Los mitos son narraciones orales que intentan explicar el porqué de las cosas. Se transmiten de generación en generación. ¿Cómo surgen? Para tratar de explicar la existencia de las cosas o de la vida. Pasamos a la actividad 4. Vamos a explicar cómo se evidencian las características del mito en la lectura que está en la anticipación, la lectura del mito El tiempo, utilizando el método de las supernotas. Para ello haremos lo siguiente. Las ideas principales serían estas. Vamos a representarlo también a través de un esquema y luego una ilustración. Les quedaría más o menos así la actividad. Y en su casa van a conversar con sus familiares sobre los mitos y el texto que leyeron, en este caso el tiempo. Esto es para reforzar lo que han aprendido en casa. Y con
con esto terminamos el desarrollo de esta guía. Que tengan un bonito día.